un espacio que no habíamos visto en la parte superior de la calle. Y además conseguía introducir un simbolismo de una potencia enorme, porque lo hacía con gente mayor que estaba ya apartada de la vida social, haciendo actividades absolutamente insignificantes. Eso es una cosmogonía. Pero todavía es más clara para cualquiera de los ciudadanos de Valladolid cómo funcionan las procesiones de Semana Santa como cosmogonía, cómo son capaces de crear un espacio nuevo, de descubrir un espacio en la calle. Por ejemplo, el espacio superior de los pasos, sobre todo los pasos más altos, los Cristos, a medida que avanzan en un espacio que estamos viendo continuamente, crean una realidad nueva, una realidad única, además con una metáfora muy potente. Hay otra forma de trabajar con esa aura. No tanto la creación de un espacio, sino la creación de un contraste entre dos espacios. Entre un espacio muy cargado por recuerdos y un espectáculo que rompe completamente con lo que significan esos recuerdos. Voy a poner otro ejemplo del TAC, que es un espectáculo de danza bunto, de una bailarina japonesa, además extraordinaria, que Javier lo colocó en Fuente Dorada, delante de la carnicería de Pantaleón Muñoz. Es decir, delante de una charcutería. Es decir, una charcutería antigua y abandonada, con todas las resonancias que tiene para alguien de mi edad, la cantidad de bocadillos de jamón que me he comprado allí y que me he comido después en determinadas épocas, o, bueno, pues ver las piezas esas de carne, todo eso que está todavía ahí choca con la danza bunto, además de una bailarina extraordinaria. La danza bunto, que seguramente, como sabéis, nace justamente del impacto de Hiroshima. Es decir, es un modo de trabajar con ese elemento. Entonces, esa confluencia entre esos dos espacios produce justamente la chispa, la radiación, el descubrimiento unido a otro elemento, que al ser un lugar tan cotidiano, por allí pasaban peatones absolutamente indiferentes, ¿no? Y la sensación de profanación que teníamos los que estábamos integrados en ese espectáculo. Es decir, ese choque, eso es lo fascinante del trabajo con el espacio. Y acabaré con un ejemplo que Javier ha utilizado mucho y que lo tenía pensado un poco como homenaje, de uno de los espacios de Valladolid más cargados de magia, más cargados de memoria, al que él recurre una y otra vez, que es el Campo Grande. Es decir, el Campo Grande tiene en este sentido unas posibilidades extraordinarias, porque el Campo Grande es un espacio de la ciudad que está en el centro de la ciudad, que está dentro de la ciudad, al mismo tiempo es un espacio distinto. Es un espacio donde la ecuación espacio-temporal funciona de otra manera. Uno tiene la sensación que el tiempo tiene otro ritmo, aunque pase por allí. Simplemente de pronto todo cambia y lo que le rodea es distinto. No solamente es que esté la naturaleza, los patos, los pavos, los árboles, sino son esos árboles centenarios que hay allí, que son como ents. Y además, para los que hemos sido niños en Valladolid, es decir, la fascinación que conserva el Campo Grande, lo enorme que nos parecía, lo lleno de misterios, los crímenes que han ocurrido en el Campo Grande con los que nos asustaban. Es decir, eso tiene una fuerza única que además Javier ha sabido aprovechar, con otra connotación, que muchos hemos empezado a descubrir allí, el teatro, porque allí es donde se ponían las marionetas. Entonces, todo eso le da esa fuerza que a veces, no siempre, con algunos espectáculos resulta fabuloso. Y bueno, voy a acabar con una cita, que es una cita de uno de los más grandes hombres de teatro del siglo XX, que es Hugo von Hofmannsthal, que en una carta consigue resumir en una frase todo esto que a mí me ha llevado casi 3/4 de hora explicar. Dice un amigo, es una traducción, nada más es más bonito, pero bueno, el drama es un género artístico muy peculiar. Creo que cuando se realiza, se asocia al mismo tiempo a la vida real y se desprende al mismo tiempo de ella. Muchas gracias. Perdón, Fernando, yo ahora he dicho que se callaran. No,
obediente. Como es natural, yo no te voy a hablar de lo que has dicho, porque no quiero meterme con ello, sino voy a hablar de otra cosa de la que yo no entiendo, para que así quede... Bien, bien, en ese caso estás autorizado. Mira, he visto que con mucha astucia, como suele hacer todo, pues no has hablado de la palabra. Entonces, el teatro de la palabra para mí tiene muchísima... No, pues será para mí, quizá porque entiendo menos de teatro que vosotros. Pero de todas formas, lo que sí me gustaría que dijeras es que realmente en el teatro de calle la palabra se desvirtúa y en el teatro de calle la palabra se pierde. Y probablemente el teatro de calle es un teatro sin palabra o es un teatro con palabras, porque hay quien los utiliza. Yo quería que hablaras un poquito de eso. Sí, es un asunto para los teatrólogos, la palabra, la acción, la performance, el presente, la representación, son temas sobre los que hay bibliotecas enteras. Sí que he hablado de la palabra, porque he hablado del orden simbólico y del orden de lo imaginario, del choque que hay, el orden simbólico entendido como la palabra. Pero eso era una simplificación. Lo he dicho, si me meto en el lío de Lacan, perdemos, quizás yo me pierdo. Entonces, en realidad no es tan nítido, no se puede decir el orden simbólico, es decir, la palabra tiene también una dimensión imaginaria. Es decir, la palabra no es simplemente su significado, es decir, la palabra en el teatro y el silencio en el teatro, el silencio entre las palabras, es un elemento de una expresividad en sí misma que va mucho más allá de la semántica. Entonces, en el teatro de calle sí que puede haber palabras, y yo he visto obras de teatro de calle con palabras, por ejemplo, Ana Vallés, el elogio do entusiasmo en el Pinar es una de las experiencias teatrales más maravillosas que yo he tenido jamás, y algunos de los aquí presentes las han compartido. Y ahí la palabra jugaba un papel muy importante, es decir, el teatrero, el director de teatro, tiene que saber lo que quiere hacer, y puede hacer teatro de calle con palabra, hay muchos medios para hacerlo o no. Es decir, que puede haber un contexto, puede haber un determinado espacio donde sea imposible la palabra. Pero, por ejemplo, una cosa que yo le he dicho muchas veces a Javier, y Javier siempre me ha dicho que es muy buena idea, pero que no se atreve. Yo creo que el mejor espacio para hacer teatro de calle en Valladolid sería el cementerio. El cementerio. Y, bueno, decía Gené, no es una idea mía. El teatro se debe hacer en los cementerios. Yo pienso eso, porque el teatro, como he dicho, es el lugar donde afloran los muertos. Entonces, el cementerio se podría hacer, y además la que yo le propuse era una obra de palabra, porque era Celama Teatro Corsario. Yo dije, si hacemos Celama, el Teatro Corsario en el cementerio, eso puede ser tremendo. Celama es de lo mejor que ha hecho Corsario, y yo la he visto en teatro 2 o 3 veces, pero en los cementerios. Y es teatro de la palabra. Pero es un teatro de la palabra que digamos, no es teatro postdramático, no es teatro de lo imaginario. Pero es una palabra que tiene una fuerza de vocación a veces que va mucho más allá del orden simbólico. El problema no es tanto palabra o imagen. El problema es cuando se trata de subordinar completamente la imagen a la palabra, de explicarlo todo. El problema de la novela policíaca. La novela policíaca es un género que a mí me fascina, es lo que tengo pensado escribir, además desde mi punto de vista, de la teoría de la historia. Pero la novela policíaca tiene un talón de Aquiles, que es el final, la explicación de todas las incógnitas que hay. Entonces, todo aquello que era mágico y maravilloso y tal, se convierte en trivial, como ocurre a veces con Hoffmann, con E.T.A. Hoffmann. Entonces, el problema no es palabra o imagen, sino el equilibrio que hay entre palabra e imagen. Es decir, el momento en que la palabra, la explicación, lo reduce todo. Es decir, lo convierte en prosa. Dicho así de una forma muy metafórica. No quiero extenderme, pero vamos, creo que por ahí atrás Garzón me parece que... Sí, una genialidad suya lo del teatro en el cementerio. No, es de Genet, no es mío. Sí, yo creo que eso no es eso de lo que quiero hablar, pero realmente nosotros hemos contado al lado de la tumba del escritor de los cuentos, hemos contado en el cementerio, y desde luego es otra cosa. Ante todo, felicitarlo por lo magistral de su conferencia, por la clase de público. Yo creo mucho en las definiciones. Yo creo en las definiciones no como esquemas cerrados, pero sí como maneras de comprender, diferenciar y poder llegar a las categorizaciones. Entonces, las palabras no existen por casualidad. Se diferencian entre sí porque expresan